Inició su trayectoria literaria como poeta en su juventud, de unos versos de los que luego se quiso olvidar, pero que siempre reconoció que habían sido una buena escuela literaria. Después, muy joven, casi adolescente, a los 15 años, empezó el ejercicio del periodismo en distintos medios de su ciudad natal. Lo hizo por necesidad, porque él era el primero de 6 hermanos y su padre falleció cuando Wenceslao apenas tenía 15 años. Empezó a escribir entonces en la prensa. De esa etapa hay personajes de sus novelas, por ejemplo, pienso en Santiago Abelenda de Bolboreta, que reflejan bastante bien cómo fue esa etapa. Antes, por ejemplo, en 1912, y este es un rasgo importante de su biografía, conoció y fue muy amigo del gran referente del galleguismo, Alfonso Rodríguez Castelao, que entonces pues era un joven médico que también ya manifestaba sus grandes cualidades artísticas. Castelao hizo varias caricaturas de Wenceslao Fernández Flórez e incluso ilustró las primeras ediciones de algunas de sus obras como Bolboreta. La llegada a Madrid, como decía, en 1914 supuso la incorporación al diario ABC, donde fue cronista parlamentario, en donde sustituyó a Azorín, y a partir de ahí pues comienza ya una fulgurante carrera literaria y periodística. Wenceslao Fernández Flórez fue una figura capital de las letras españolas del primer tercio del siglo XX. Lo fue por muy diversas razones. Una que antes comentaba, porque fue un gran articulista, cronista parlamentario. Su sección de crónicas parlamentarias en ABC, tituladas, iban bajo el epígrafe Acotaciones de un oyente, siguen siendo una referencia de este difícil género periodístico. Después fue también un autor fundamental como escritor de novelas, de relatos cortos, y fue autor de una obra diversa, compleja. Los primeros títulos, pienso en el libro de relatos La tristeza de la paz, que aparece en 1910, ese y otros posteriores, como Bolboreta, podrían incluirse bajo la etiqueta del naturalismo, y después otros, los siguientes, por utilizar una feliz expresión de José Carlos Mayner, sin duda el mejor conocedor de su obra, por utilizar la expresión de Mayner en lo que podríamos llamar costumbrismo utópico. Hay otro factor muy importante. Él tenía muchos lectores y eso realmente es algo muy destacable en una España que pensemos que a mediados de los años 30, antes de la Guerra Civil, aún tenía una gran tasa de analfabetismo, en torno al 25%. Una veintena de sus obras fueron llevadas en distintas versiones al cine. En la memoria más reciente sigue estando El bosque animado, en la gran versión de José Luis Cuerda y de Rafael Azcona, pero por citar otro título, un título de épocas anteriores, pues yo me quedaría con El malvado Carabel, en la versión que protagoniza Fernando Fernán Gómez. Las razones pueden ser diversas, no hay una sola. Una de ellas, que él mismo exponía y que recogió incluso por escrito, era la adscripción a la etiqueta de humorista. Eso, para bien y para mal, pues le encasillaba y influía, ¿no? en una cierta limitación. Él era una persona conservadora y que vivió un largo periodo de la historia de España, y hubo pues circunstancias políticas y de su propia vida pues que bueno, pues a unos podrían gustar y a otros menos. Lo cierto es que a partir de 1940, no es su última novela, El bosque animado, pero sí es prácticamente la última de éxito que publica. A partir de los años 40 su estrella empieza a declinar. Es verdad que él sigue publicando, sigue escribiendo, hace experimentos, por ejemplo, con crónicas taurinas, con crónicas deportivas. Ya en su tiempo, Emilia Pardo Bazán señaló que Wenceslao Fernández Flórez era más un autor respaldado por los lectores
que por la crítica, que nunca le hizo demasiado caso. El humor fue esencial en la obra de Wenceslao Fernández Flórez. Como decía antes, para bien y para mal. A él a veces no le gustaba esa etiqueta, pero tampoco renunciaba a ella, ¿no? Simplemente quiero leerles 5 líneas que ilustran bastante bien la importancia que para él tenía el humor. Dice: una novela es el escape de una angustia por la válvula de la fantasía. Hacer llorar será siempre más fácil que hacer sonreír. El don de ponerse grave lo tiene cualquiera. Sí que fue muy importante para él el humor, pero también es verdad que, por hacer un juego de palabras, se lo tomaba con mucha seriedad y no le gustaba que se interpretara el humor como la risa fácil ni como algo de segunda categoría, todo lo contrario. Esa elección, bueno, no es casual, evidentemente. Están Volvoreta, que es la novela que en 1917 le consagra como autor. Están 2 de las 3 novelas del ciclo que él denominó novelas del espino en flor, me refiero al Secreto de Barba Azul y a Las 7 columnas, y está también El bosque animado de 1943, que es, como ya él preveía, pese a ser un fracaso, casi un fracaso literario cuando aparece, él ya preveía que sería la obra que iba a perdurar y la que él tenía más estima hacia ella. Hay una característica fundamental en esta edición de Biblioteca Castro, y esa característica es que en todos los casos, en esas 4 novelas, hemos partido de las primeras ediciones. Y eso es importante porque al menos en 3 de esas novelas, Volvoreta, Barba Azul y Las 7 columnas, a partir de los años 40, incluso en las obras completas que él publica, aparecen mutiladas, aparecen con muchas supresiones. Y no son supresiones casuales, son supresiones que se refieren a, aunque sean ficción, aunque sean noveladas, en las que se cuestionan conceptos que en los años 40 eran casi sagrados, pero en los años 20 él los pudo escribir con mayor libertad. Hemos anotado las advertencias de cuando había algún tipo de supresión y creo que, bueno, eso es importante para darle pues una cierta distinción a esta obra, que se completa con un álbum fotográfico que también me parece significativo. Ahí están las caricaturas de Castelao que mencionaba antes, o están las cubiertas de las primeras ediciones. Sí comparten algunos elementos comunes. Había una admiración de Cunqueiro reconocida por escrito en 2 artículos que yo menciono en el prólogo, hacia Wenceslao Fernández Flórez y especialmente hacia El bosque animado. Pero sus registros literarios son bastante diferentes. Wenceslao Fernández Flórez, aunque su obra en castellano está llena de galleguismos y Galicia está omnipresente en muchas de sus obras, siempre escribe en castellano. Cunqueiro, por el contrario, tanto en su etapa inicial como poeta en los años 30 del siglo XX, como ya a partir de los años 40, cuando empieza a escribir narrativa, escribe en ambas lenguas, pero lo hace fundamentalmente en gallego, y además su contribución fue esencial en la segunda mitad del siglo XX para recuperar el prestigio literario de la lengua gallega. Creo que es un autor que vale la pena leer, que hay una gran oferta de títulos, pero que estos 4 que hemos reunido aquí pues me parecen especialmente significativos. Yo sí quisiera añadir aquí una cuestión. En el prólogo del libro hay menciones, hay juicios sobre la obra de Wenceslao de personas muy diferentes. Yo antes mencioné a Fernando Fernán Gómez, que admiraba profundamente la obra de Wenceslao Fernández Flórez, y sí me gustaría citar una frase suya en un libro de conversaciones en el que participa junto con Eduardo Aro Teglen, donde dice esto acerca de Wenceslao Fernández Flórez: fue un hombre de derechas, pero con una literatura absolutamente disolvente, de izquierdas, libertaria, antimilitarista, defensora del amor libre. Creo que recuperar su obra
que insisto es diversa y es compleja, es importante y que habría que leerlo sin prejuicios y sin olvidar el contexto social, político, en que publicó cada una de ellas. Estoy seguro que de los muchos clásicos que ha publicado la Biblioteca Castro, dos autores que sin duda elegiría como lector Wenceslao Fernández Flórez serían Cervantes y Quevedo, a los que cita, por cierto, en este discurso de ingreso en la Real Academia Española. Y probablemente él decía que si tuviese que leer una novela propia de Wenceslao Fernández Flórez, siempre sería El bosque animado. Y quisiera terminar esta intervención con 6 líneas de esta obra que que pueden situar al lector, ¿no? sobre dónde se va a adentrar con la lectura de esta novela. Dice: este es el libro de la Fraga de Cecebre. San Salvador de Cecebre es una parroquia de Galicia rugosa, frondosa y amena. Para representar gráficamente su suelo, bastaría entrecruzar los dedos de ambas manos, que así se entrecruzan sus montes, todos verdes y de pendientes suaves. Y continúa. He mencionado Cecebre y me gustaría finalizar con una mención que creo que es obligada. Yo invitaría a quien pueda y tenga la suerte de hacerlo a visitar la Casa Museo de Wenceslao Fernández Flórez en Cecebre, que está en el concello de Cambre, en A Coruña, y también a leer la revista Bolboreta. La revista Bolboreta es una publicación anual que edita la Fundación Fernández Flórez, que vaya por 5 números y donde se publican trabajos realmente recomendables sobre la obra y la vida de este autor gallego.